Bien, en el siguiente tutorial vamos a explicar el proceso de instalación de un Linux Ubuntu Server. Inicialmente es un proceso bastante fácil. Vamos a trabajar con la versión 14.04 de Linux Ubuntu y vamos a estar desarrollando o más bien siguiendo los pasos del asistente. La instalación es relativamente fácil, teniendo pues en cuenta algunos aspectos. Inicialmente esto es pues lo que les carga al momento de introducir y poner a bootear el CD de Ubuntu. Nos pregunta qué idiomas queremos nosotros escoger para proceder con la instalación. Por defecto nosotros vamos a escoger el idioma español y ahí nos cargan varias opciones. Inicialmente nos aparece un menú a la cual uno puede seleccionar lo que uno desee hacer, en este caso con la instalación de Ubuntu Server. Si queremos trabajar con una línea cloud, le damos aquí para instalar varios servidores con MAAS. Podemos comprobar defectos de disco, podemos mandar a arrancar el memtest para comprobar la memoria, o podemos arrancar desde el primer disco duro si en este caso ya en nuestra computadora tuviese un sistema operativo ya instalado, o en su defecto también nos sirve para recuperar el sistema que se encuentra dañado por algún tipo de falla. Inicialmente lo que nosotros vamos a proceder es a instalar el Ubuntu Server. Entonces marcamos ahí, presionamos Enter y nos va directamente al asistente, que nos va a permitir escoger o seguir pues con el proceso de instalación. Nos pregunta la ubicación seleccionada. Nosotros por default vamos a decirle que Colombia. Presionamos Enter. Nos pregunta que si deseamos detectar la disposición del teclado. Por defecto vamos a decirle que no. Ahí está. Ahí preguntamos de qué país es el origen del teclado. Por defecto pues sale español. Podemos escoger español latinoamericano, que igual sería el teclado que normalmente se utiliza acá. Aquí nos pregunta la distribución del teclado. Por defecto vamos a dejarlo en español latinoamericano también, y procede a hacer o a continuar con el proceso de detección de la red y particionamiento de disco. Entonces esperamos a que nos cargue todos los componentes. Ya una vez que nos cargue, nos permite seleccionar el tipo de red. Por defecto, si ustedes tienen una conexión de red directa a internet, él automáticamente se va a habilitar el cliente de HCP y va a optar por una dirección IP de forma automática. Si no, podemos seleccionar las opciones de configurarlo inmediatamente de forma manual, o en su defecto configurarlo más tarde, es decir, ya cuando el sistema se encuentre instalado no puede configurar la red. Para este caso nosotros tenemos una configuración de red automática directa a internet. Por tal motivo él toma una dirección IP del pool de direcciones IP del servidor de HCP. Entonces aquí nos va a preguntar el nombre del servidor. Por defecto vamos a dejarlo en Ubuntu. Entonces yo presiono Enter. Nos pregunta el nombre completo del nuevo usuario. Entonces vamos a colocarle un nombre. El nombre de usuario por default lo toma automáticamente. Si lo queremos podemos modificarlo. En este caso voy a dejarlo igual. La contraseña, como es una contraseña pequeña, nos dice que si deseamos utilizar esa contraseña débil, por lo que es relativamente corta, yo voy a decirle que sí. Ustedes pues pueden escoger la contraseña que se les apetezca. Le decimos que sí. Nos pregunta que si deseamos cifrar la carpeta privada en dado caso de que fuese nuestro equipo robado o alguna cosa. Vamos a decirle que no por default, y de ahí en adelante ya empieza a cargar el resto de componentes, en este caso como la hora, y también empieza el proceso de particionamiento. Listo, aquí nos carga todo el proceso de particionamiento. Nos aparecen exactamente 4 opciones:
Utilizar todo el disco, utilizar el disco completo y configurar el LVM guiado, utilizar todo el disco y configurar LVM cifrado o en su defecto manual. Como la idea de pronto es ver más a profundo cómo funciona el tema de particionamiento, vamos a darle configuración manual. Obviamente si utilizamos cualquiera de las tres opciones, él va a utilizar todo el disco y va a establecer las particiones de forma automática. Nosotros vamos a hacerlo de forma manual. Presionamos Enter. Aquí nos va a cargar directamente los discos o el disco duro que se encuentra montado en sus respectivas particiones. Como estoy utilizando una máquina virtual, por defecto el disco es un disco virgen, es decir que no tiene ningún tipo de particiones. Por tal motivo hay que empezar a crear las particiones en este disco. Entonces lo que yo voy a hacer es simplemente seleccionar el disco y presionar Enter, y él va a crear una nueva tabla de particiones. Ahí dice que ha seleccionado particionar el dispositivo por completo, creará una tabla de particiones nueva. Entonces que si quiere crear una tabla de particiones vacía, le decimos que sí, presionamos Enter y aquí ya nos aparece ya nuestra tabla de particiones vacía. Con este espacio libre que nos aparece acá es el que nosotros podremos establecer las particiones de disco. En este caso Linux necesita básicamente dos particiones, una partición de almacenamiento en formato de archivo ext y otra partición que es una partición de tipo swapping, que la utiliza para el área de intercambio o en su defecto para hacer procesos de paginación. Entonces es muy importante tener en cuenta el área de intercambio. Entonces presionamos Enter sobre el espacio libre. Nos pregunta qué queremos hacer con el espacio libre. Vamos a decirle que creemos una partición nueva y nos pregunta el tamaño. Entonces voy a decirle que la partición sea de 10 GB para dejarle los 700 megas restantes como espacio de almacenamiento. El tamaño del almacenamiento es ajustable de acuerdo a lo que digamos la persona o el usuario desee configurar. En este caso yo voy a dejarlo en 700 megas. Le doy continuar. Él pregunta si es un tipo de partición primaria o lógica. Normalmente en una tabla de particiones se permiten hasta 4 particiones primarias, pero de las 4 particiones primarias una tiene que ser lógica para poder crear mayor número de particiones. Como solamente vamos a tener 2, por defecto vamos a dejar esto en partición primaria. Nos pregunta que si queremos escoger si el espacio del disco es al principio o al final. En este caso vamos a decirle por default que lo escoja al principio. Él automáticamente me muestra aquí el sistema de archivos y el punto de montaje por defecto. Entonces vamos a decirle que hemos terminado de definir la partición. Presionamos Enter. Y sobre el espacio libre que nos queda, también creamos una partición nueva. Y esta partición nueva también le escogemos el tamaño restante. También podemos decirle que sea primaria o lógica. Le decimos primaria. Y aquí cambiamos el sistema de archivos. Por default nos sale ext4, que es el último sistema de archivo de Linux. Nosotros vamos a cambiarlo a área de intercambio, que sería la unidad swapping que necesitaríamos para el proceso de paginación. Presionamos Enter, ahí está el área de intercambio y al final seleccionamos se ha terminado de definir la partición. Ya una vez estando hecho, nosotros no hemos hecho ningún cambio en el disco duro, no hemos hecho absolutamente nada. Al final es que no pregunta si deseamos hacer todo este proceso como tal y Linux empezará a realizar el proceso. Entonces finalizar el particionado y escribir cambios en el disco. Ahí nos pregunta que si queremos en realidad hacer esto, por si hemos cometido algún error, podemos devolvernos y volver a reiniciar el proceso sin ningún problema. Obviamente aquí todo está correcto, una partición de ext4 con una partición de intercambio. Damos que sí y él empieza entonces a instalar el sistema. Aquí nos pregunta si tenemos algún tipo de red. En este caso él lo que va a proceder ahora es a conectarse a internet y actualizar los repositorios más recientes. El repositorio es digamos la ubicación del software que Ubuntu necesita para
para manejar todo el tema del software en cuanto a software se refiere. En este caso nosotros no tenemos ningún proxy, yo presiono enter y él lo que va a hacer es conectarse a internet al repositorio por default, en este caso el repositorio de Colombia, y va a descargar la actualización de los repositorios, que es decir, va a obtener la lista y la ubicación del software que Ubuntu necesita, ya sea actualizaciones automáticas o cualquier tipo de software que Ubuntu maneje. Entonces es un proceso que, dependiendo de su conexión de internet, puede no demorarse o demorarse si su conexión de internet es lenta. Nosotros pues simplemente lo que nos toca es esperar a que haga todo el proceso de actualización para continuar con el proceso de instalación. Listo, ya cuando termine el proceso de instalación de repositorios o actualización de repositorios, nos pregunta cómo desea administrar las actualizaciones del sistema. Por defecto, nosotros vamos a decirle que se actualice o que no haga ningún tipo de actualización automática. Entonces damos enter. Aquí nos pregunta qué tipo de software nosotros vamos a utilizar de los que él por default maneja. Si queremos instalar un sistema operativo limpio, sin ningún tipo de software, simplemente damos tab y marcamos continuar sin instalar ningún tipo de programa de los que aparecen ahí seleccionados. Si queremos nosotros marcar algún tipo de programa, simplemente presionamos la tecla espacio y nos aparece un asterisco. En este caso yo no voy a instalar absolutamente nada, simplemente le doy en continuar. Él continúa entonces ejecutando su proceso de instalación y al final nos va a preguntar si deseamos instalar el group. El group es un gestor de arranque que es el que va a permitir que se instale o se pueda arrancar el Linux sin ningún problema. Entonces esperamos a que nos cargue el pantallazo de la instalación del group, que sería ya el último proceso de instalación de nuestro servidor Linux Ubuntu. Esta versión que estamos trabajando, la versión 14.04. Esperemos entonces a que nos cargue el proceso del grub, a ver si no tenemos ningún inconveniente. Al parecer no. Listo. Aquí nos muestra entonces el pantallazo de nuestro grub. Aquí nos pregunta que si deseamos instalar el group en el registro principal de arranque. Por defecto está que sí. Vamos a darle enter y listo. Ahí sería el último proceso. Al final lo que hace es expulsar el CD y ya reiniciaría ya con nuestro Ubuntu debidamente instalado. Entonces veamos, vamos a probar a ver que arranque nuestro Linux Ubuntu. Ahí está, nos carga el group exactamente tal cual como lo habíamos instalado, y aquí sí ya nos carga completamente el Ubuntu Server. Entonces le damos los usuarios que previamente le dimos en la instalación, y aquí tenemos nuestro Linux Ubuntu. Como pueden darse cuenta, la instalación es relativamente fácil y se puede, digamos, instalar sin ningún tipo de problema.